Realizaremos la transferencia de calor en el horno de una retorta por simulación multifísica. Para ello vamos a definir primero la geometría tridimensional de la retorta, el horno, al que daremos algunas definiciones de superficie que serán utilizadas para tomar temperatura y algunas para ser definidas para definir las condiciones de contorno, de Dirichlet o de Newman. El horno y las capas aislantes de fibra cerámica. Esta geometría tridimensional se sincroniza con COMSOL multifísica a través de la interfaz LiveLink. Bien, haremos algunas definiciones amigables de las superficies y de los dominios. Pondremos una sonda para temperatura promedio en la superficie del termopar. Se definió como superficie de termopar a la superficie donde entra la termocupla. La superficie del horno, donde se tomará la temperatura del horno promedio. Superficie de resistencia, donde se tomará la temperatura alcanzada por la resistencia y se utilizará también para definir las condiciones de Dirichlet. Superficie externa, donde se definirán las condiciones de Newman y se tomará la temperatura externa. Bueno, las ondas se van a definir de promedio, superficie del termopar, temperatura promedio en toda la superficie del horno, temperatura promedio externa y temperatura promedio en la resistencia. Los materiales usados es latón UNS 26000, que es el 7030, 70 de cobre, 30 de zinc. Su coeficiente de transferencia de calor se define para un rango de temperaturas. También su densidad varían con la temperatura y se toma en cuenta esa variabilidad. Y la capacidad térmica a presión constante de 385 J/kg. Para la fibra cerámica se define su conductividad térmica y su densidad a través de los datos del fabricante. Para 8 libras por pie cúbico, que equivalen a unos 128 kilogramos metro cúbico, tenemos que para cada una de las temperaturas su correspondiente valor de conductividad térmica. Esta tabla se transcribe a COMSOL y se interpola. Bien. En la interpolación le decimos que haga una extrapolación lineal. La física es transferencia de calor en sólidos. La fuente de calor es una fuente de 400 watts aplicada en la superficie de la resistencia. Y tenemos un flujo de calor convectivo en la parte externa del aislante hacia el ambiente. Es una convección natural, tenemos aire. Y el coeficiente de transferencia de calor se tomó en 25. En la página de Dassault System puede verse la definición de coeficiente de transferencia de calor por convección, y para el aire en convección natural varía de 5 a 25. Nosotros tomamos 25.
se hace la malla de la geometría. Y un estudio temporal. Se hizo un estudio temporal hasta los 19 minutos, a partir de un segundo, en pasos de un segundo. Para cada uno de los tiempos tenemos la evolución de la temperatura en el horno. Y este es el gráfico que muestra la temperatura que alcanza la resistencia, siempre es superior al resto, la temperatura alcanzada por la termocupla y la temperatura alcanzada en el horno. En rojo está la temperatura exterior. Vemos que a los 500 grados primero llega la resistencia, porque es la que la fuente de calor. La termocupla lo registra después, y por último esa temperatura es alcanzada en el horno. Ahora vamos a ver una evolución hasta los 19 minutos, donde se alcanzan los 500 grados. Es cíclica. Así es la transferencia de calor en el horno. La temperatura externa en las paredes del aislante alcanza 35 grados.